Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y el jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Cuando consumíamos, solíamos estar avergonzados del pasado. El remordimiento es un terrible castigo mental. Avergonzados de nosotros mismos por las cosas que hemos dicho y hecho, temerosos de dar la cara a la gente por lo que pudiera pensar de nosotros, temerosos de las consecuencias de lo que hicimos cuando estábamos intoxicados. Es como hemos vivido durante mucho tiempo. En AA olvidamos el pasado. Creo yo que Dios me ha perdonado por todo lo que he hecho en el pasado, sin importar cuán negro fuese, siempre que esté tratando honradamente de hacer hoy bien las cosas. Fíjense, aquí dice, cuando consumíamos solíamos estar avergonzados. Pues, y aquí dice del pasado inmediato, un día del consumo del día anterior o de lo acumulado ya durante el consumo, durante la actividad adictiva. El remordimiento es un terrible castigo mental. Avergonzados de nosotros mismos por las cosas que hemos dicho y hecho, temerosos de dar la cara a la gente por lo que pudiera pensar de nosotros, temerosos de las consecuencias de lo que hicimos cuando estábamos intoxicados. Es como hemos vivido durante mucho tiempo. En AA olvidamos el pasado. Creo yo que Dios me ha perdonado por todo lo que he hecho en el pasado, sin importar cuán negro fuese, siempre que esté tratando honradamente de hacer hoy bien las cosas. Fíjense, aquí dice, sin importar cuán negro fuese, como si hubiera sido un problema de comportamiento, ¿no? Y no la manifestación de un problema de salud. Y aquí dice, en AA, olvidamos el pasado. En ese pasado, en ese remordimiento, creo la palabra más importante aquí es avergonzados de nosotros mismos, temerosos de dar la cara, temerosos de las consecuencias de lo que hicimos. Aquí, en realidad, ¿qué era lo que nos preocupaba, compañeros? Cuando la intoxicación nos llevaba a actuar
de determinada forma distinta a cuando no estábamos intoxicados. Esto, por ejemplo, ese párrafo se entiende muy bien con el consumo del alcohol. No sé con el consumo de otras sustancias las experiencias que tengan ustedes, temerosos de dar la cara de las consecuencias de lo que hicimos cuando estábamos intoxicados. Por ejemplo, con el consumo del alcohol se presentan las lagunas mentales. Aquí es para que compartamos ver si esto nos pasaba a nosotros también, ¿no? Ver si esto nos pasaba a nosotros. Y aquí dice, olvidamos el pasado. ¿Qué nos preocupaba ahí? El daño ocasionado, la persona que había sido objeto de ese daño, la situación, o nos preocupábamos nosotros mismos por nosotros mismos. ¿No seguía siendo una preocupación egoísta? ¿Nos preocupaba realmente la otra gente o nos preocupaba a nosotros? Nos volvió una imagen. Nosotros. Pues como tú dices, depende, ¿no? Porque lo que me preocupaba era la siguiente dosis. Lo demás no tenía así un peso, ¿no? Ajá. Con la sustancia que yo llegaba a consumir. Con la heroína. Así era como que lo importante era conseguir la que seguía, ¿no? Sí. Sí, y sin tomar en cuenta esas partes. Sí. Aquí, ¿qué era lo que pasaba? Porque, por ejemplo, aquí dice olvidamos el pasado, ¿no? Y en lo que se conoce como las promesas, dice no nos lamentamos por el pasado. Se trasciende, ¿no, padre? Pero no cuando, se olvida. yo que lamentaba del pasado, compañeros, lo que habían experimentado, lo que habían vivido las gentes que habían convivido conmigo cuando estaba intoxicado, con la intoxicación del alcohol, dicen las cosas que hemos dicho y hecho, ¿verdad? Con la intoxicación del alcohol, ya les he platicado que por un fenómeno de oxigenación, el lóbulo frontal disminuye su funcionamiento, que es donde está el respeto y las inhibiciones, ¿no? Uno dice cosas que si no estuviera intoxicado no diría. Por ejemplo, con otras sustancias pues no me pasaba a mí esa situación tan claramente, de que menos, ¿no? Aquí pues, Santi acaba de tener una experiencia al respecto de eso, ¿no? Cosas que uno sin estar intoxicado no diría, ¿no? Pero ¿qué era lo que nos preocupaba realmente? Éramos nosotros mismos, ¿no? Avergonzados de nosotros mismos. Lo que les platico con las lagunas mentales. Las lagunas mentales son fenómenos de naturaleza eléctrica en el cerebro, son fenómenos irreversibles, y cada vez el daño va siendo mayor, ¿no? La tabla de la alcoholomanía lo llaman palimpsestos, ¿no? Yo les he platicado que yo cuando consumía, pues al principio, muy al principio tal vez, alguien me platicaba o tal vez yo en alguna ocasión hubiera yo llegado a preguntar qué había yo hecho. Ya después mejor ya ni preguntaba, ¿no? Me bastaba ver la reacción de los demás hacia mí para saber que había hecho algo que no les había agradado mucho, ¿no? No digo algo indebido, ¿no? Digo algo que había sido desagradable, ¿no? Entonces, pero aquí pues nosotros tenemos diferentes tipos de consumos, aunque por lo general pues acabamos siendo metodistas, ¿verdad, hijo? Acabamos siendo metodistas, y eso que les hablo del alcohol, pues tal vez lo hayamos experimentado todos nosotros. Cuando yo les digo que no nos lamentábamos por el pasado, yo ¿por qué me lamentaba? Por las consecuencias que había tenido para mí, por lo que yo había perdido, por lo que ya no estaba, por lo que yo mismo había alejado. Pero mi preocupación
no era una preocupación egoísta, no era una preocupación por cómo estarían ellos ahora. Entonces aquí pues sería bueno que compartieran, porque dice, ahora creo yo que Dios me ha perdonado. Ya hablamos de eso del perdón, pues no, él tiene un amor incondicional. Ese no fue un problema de comportamiento, fue la manifestación de la enfermedad y sus consecuencias, sin importar cuán negro fuese el pasado, ¿no? Cuán negro, ¿no? O sea, un lenguaje muy condicionado todavía aquí se filtra mucho la idea de que es un problema de comportamiento. En las lecturas, aunque en toda la literatura te dicen que es una enfermedad y todo, en las lecturas se filtra mucho el quererte dar la idea de que es un problema de comportamiento, ¿no? Ahora, sí, realmente, pues sí, lo que sí podemos compartir es lo que hicimos intoxicados, ¿verdad? Lo que hicimos intoxicados, lo que pudiéramos haber dicho y hecho. Decía Tyson, la preocupación por el consumo, la necesidad de conseguir para seguir consumiendo, ¿no? La necesidad. Les digo que cuando la obsesión o la compulsión se disparan, la obsesión era lo que nos llevaba al inicio del consumo, aquí ya lo tenemos cambiado, se disparan, el adicto hace literalmente cualquier cosa, hasta cosas con las que no está de acuerdo, para iniciar el consumo o para continuar consumiendo, ¿no? Entonces aquí dice, eso no, creo yo que Dios me ha perdonado. O sea, lo que me están preguntando es si traigo alguna carga por ese comportamiento que tuve, si estoy cargando algo por ese comportamiento que tuve, si me siento culpable de algo por ese comportamiento que tuve, porque para estar requiriendo el perdón es porque siento culpabilidad. ¿A quién de nosotros nos pasa eso? Juan. Sí, soy Juan José, soy adicto. Adelante. Fíjense que yo en un principio llegaba de la escuela y me iba a consumir al cuarto del fondo que tenía ventana, y ya intoxicado escuchaba un ruido y oía una voz que me decía, ya se cayó, o sea que ya se había caído algo, ¿no? Yo pensaba que había una señal que tenían los vecinos para darse cuenta si yo había fumado o no marihuana. Entonces en un principio me angustiaba pues porque la marihuana huele mucho. Entonces yo sabía que la de al lado pues ya sabía o se había dado cuenta y etc. Y yo me angustiaba de lo que pudieran pensar de mi mamá, porque era mi alcahueta, que no sé qué tipo de familia teníamos, ese tipo de cosas, ¿no? Ya después, yo mismo provocaba que se diera una situación desagradable para que señalaran a mi mamá, ¿no? Como para que digan, qué mala madre es, por su culpa este muchacho anda como anda, ¿no? Y fueron tantas las veces que hice pues una serie de estupideces del tamaño del mundo, que no era una locura así que tú digas, uy, qué malo es, no, sino una locura que dices, qué idiota es este tipo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo con la de la tienda de la vuelta, yo tengo cierto sentimiento de culpa, porque alguna vez yo me metí a su baño y estando en el baño me metí sin pedirle permiso y llegó la policía a sacarme, rompió la puerta del baño, me sacó la policía, me llevaron. Entonces pues o sea que yo pienso, bueno, ahora qué voy a hacer con esa señora de esa tienda, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Discúlpeme porque vino como 2 patrullas a hacerle un escándalo aquí por mi culpa a su tienda. O sea, no hay palabras que yo encuentre que yo le pueda decir a la señora para que me perdone, según yo, por decir algo. Ajá.
¿Y ahora cómo lo ves? ¿Lo Pues, sigues viendo igual? pues ya no tanto, ya bajó un poco el sentimiento de culpa. Pero sabes que lo que hacías no era, iba completamente Sí, junto con el consumo y que no era intencional, ¿no? Así como en el consumo no hay una intención, no es una decisión nuestra, es el no poder no hacerlo. Lo que hace uno intoxicado, pues también no es una decisión nuestra. Por otro lado, lo que hace una persona intoxicada, sea adicta o no sea adicta, es muy parecido. Padrino. Sí. Sí, familia, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Adelante. Fíjate que ahorita que están mencionando esto y ahorita escuchando, yo por ejemplo, ahorita que hiciste la primera pregunta y desde la mañana que se leyó la literatura, a mí que me avergonzaba la imagen que tuvieran hacia mí. Yo vivía en un mundo en el cual sentía y pensaba yo que tenían una imagen que no era real, porque ya estaba yo estoy hablando de este último consumo, ya estaba yo viviendo en una camioneta y yo sentía que los demás me veían a mí como el malo, como el que imponía, como esto, lo cual no era real. Y a mí, ya estando intoxicado con el alcohol y la piedra, que fue lo que consumí todo el tiempo, ya empezaba a hacer cosas que no eran coherentes, porque yo no me movía del punto, sabía que ahí estaba la sustancia y que de alguna u otra manera iba a salir, ¿verdad? A mí me avergonzaba cómo me vieran, no tanto el cómo me sentía, aunque ya a través de, cuando ya llegaba la cruda más real, ya pasaba un ratito de tiempo, me empezaba a avergonzar, pero la vergüenza llegaba con tristeza, la vergüenza llegaba con nostalgia para mí. El hecho de ya haber conocido aquí esta parte, la impotencia de no poder levantar el teléfono y decirles necesito ayuda, y ahí yo veo que se manifestaba el ego, pero a todo lo que da, porque necesitando la ayuda, sabiéndolo, y no poder levantar la bocina para decirles necesito de ustedes, era lo que a mí me hacía otra vez volver a iniciar el consumo. Ya iniciando otra vez el consumo, lo que dice Ricardo, ya cuando me tomaba otra vez lo que sobraba del tonalla, le daba el volteón a la pipa, así literal lo estoy platicando, era cuando ya no había nada, ya se me olvidaba la vergüenza, ya lo único que había en la cabeza era la próxima dosis, la siguiente dosis, y empezaba a forjarme ideas de, no hubo tanto problema, ahorita llego y le digo que me equivoqué, no hay pedo, y la hacemos, y ahí está, va a estar la otra dosis. Sé que si llego y ofrezco una disculpa, pues si me la aceptan bien, y si no, a lo que toque. ¿Sí me explico? O sea, siempre con la enfermedad, a todo lo que daba, ¿no? Hablo del último consumo porque es lo más reciente que viví. Respecto a la otra parte, al principio sí había culpa en mí, había culpa conmigo, me lamentaba por lo que yo pensé y creí que era, o como me veía, o lo que según yo había tenido, cuando tampoco, a través de ir conociendo esto y estando aquí, me doy cuenta que no fue así. El día de hoy, ese grado de culpabilidad ha bajado bastante a través de saber que no es un problema de comportamiento, que es un problema de salud. En una ocasión yo recuerdo aquí que en la banca yo te dije, oye padrino, pero van a pensar que soy conchudo, y me dijiste, no, pues ya enséñales otra cosa, eso ya lo saben, ¿no? ¿Por qué? O sea, como dándome a entender que pues si no puedo hacer nada, incapacitado completamente, la falta de aceptación de que esta enfermedad es incapacitante y que no podía yo hacer otra cosa en ese momento. Entonces, poco a poco y gradualmente, yo me he podido dar cuenta, sin tirarme a la papacho o la conchudez, me doy cuenta de que hay muchas de las cosas de las cuales no fue mi intención hacerlo, la verdad. No fue mi intención hacerlo. Yo cuando recién llegué en esta ocasión, traía cargando mucho a una muchacha a la cual le quité sus pertenencias y venían allá adentro cosas que yo sé que eran bien importantes para ella. Yo no sabía lo que traía, pero a mí el querer volver a consumir me impulsó y traía yo mucha culpa con eso. Al estar viendo la terapia, al estar escuchándola, al estar practicándola, va bajando el grado de culpabilidad. Para mí en lo personal ha sido poco a poco. Hay situaciones embarazosas, las hay.
sí las hay, las sigue habiendo, de repente veo a la hora que fui allá al hospital, vi a la familia, en la mañana les compartía, vi a la familia y de repente sí llega así como algo de vergüenza, ¿verdad? Pero intento ya no hacerle caso a eso y vivir el momento, vivir el presente, saber que todo es nuevo, ¿no? Y eso solamente ha sido gracias a lo que aquí se me lee. Entonces creo yo que exponer esto es importante, como me ha tocado vivirlo a mí, cómo lo he visto, siempre con la mente abierta, que quizás estoy equivocado y ha sido de otra manera. Eso es algo que también se me ha quedado grabado, y que en esto no hay manera de cómo pues cómo no dejar de crecer, ¿verdad? No hay forma, habrá retrocesos, habrá estancamientos, pero no hay forma. Entonces esta parte de la culpa, para mí en lo personal, se ha ido desvaneciendo, y el día de hoy se ve diferente. El día de hoy creo que es parte de una aceptación, saber que uno no lo hizo con intención real. A veces piensa uno, como cuando nos dicen aquí, ¿cómo que no decidí si yo fui con el dealer? ¿Cómo que no fue con intención si yo sabía que iba a dañar? Es difícil de creerlo, mas sin embargo, lo que hace el mandato bioquímico y el deseo imperioso es más fuerte que cualquier cosa, menos que lo que ahora me está salvando la vida, que es el poder superior. Yo con eso comparto conmigo. Sí. A ver, sí, ahorita que compartí eso, por ejemplo, hablaba ahí, ¿no?, de cuando estás en el consumo, ¿no? Y como decías, hay sustancias, ¿no?, que te hacen diferentes, no sé cómo explicarlo. Pero si me voy hasta atrás, por ejemplo, hay una parte que dices que es muy importante, que me queda claro, ¿no? Cuando se siente uno orgulloso de ser adicto, ¿no? O sea, vas pasando como por etapas y un despertar de la conciencia, ¿no? Así gradualmente. Entonces, cuando estoy en el consumo, en la sustancia que consumía en ese tiempo y todo eso, pues no te da, ¿cómo decirlo?, o sea, como miedo, o puedes estar no consciente, pero no como cuando estás borracho, ¿no? O sea, es distinto. Entonces no había esa parte como de que me preocupara o no, sino que siempre la urgencia de estar buscando todo eso, ¿no?, para seguir consumiendo. Y con el tiempo pues se va dando uno cuenta, ¿no?, de todo esto, y de repente pues, por ejemplo, ahorita que se compartía ya con parte del historial, de repente que me daban a vender, un ejemplo, me las acababa, yo no podía vender, ¿no? Sin embargo, me acababa eso y iba con el que me las dio para vender, para pedirle más, sin vergüenza, sin nada, ¿no?, sino con una necesidad de seguir consumiendo y sin pensar en lo que podría pasar al ir a buscar a esa persona, ¿no? O sea, era ir, pues no tenía otra cosa que más que ir a consumirlo, ¿no? Entonces toda esa parte pues va pasando, como dices tú, con las sustancias. En el alcohol pues se intoxica uno y muchas veces pierdes las lagunas y todo y no sabes, ¿no? Y como dices tú, se hace uno metodista y revuelves cosas y pues más peor. Entonces son cosas que se empieza a dar uno cuenta, ¿no? Y empieza como el despertar de la conciencia, ¿no? Porque al principio pues no, ni por aquí me pasaba en la mente de sentir pena, vergüenza, sino era algo como del ego, de sentirme diferente a los demás. Y pues no había vergüenza, al contrario, me gustaba que me vieran, ¿no?, sintiéndome diferente. Entonces, ya con el tiempo, pues empieza el despertar de la conciencia, ¿no? Pero va gradualmente, ¿no, padrino? ¿Cómo explicarlo? Y depende de las sustancias, ¿no?, que se consumían. Entonces, pues sí, en esa parte sí, pues me tocó así de esa manera. Mi madre me decía que era al revés. Por ejemplo, si no tenía la sustancia, actuaba de una forma tan violenta y agresiva y desesperante que decía mi mamá, dice, tú cuando estás sin intoxicarte parece que estás bien loco, y cuando estás intoxicado eres como tú, como estar tú. Entonces ahí cambiaba todo, ¿no?, la perspectiva. Y cuando tenía esas crudas pues llegaban muchos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, yo dije a mi madre, yo vendería mi alma al diablo por una. Y me dice, bueno, más, ¿qué estás diciendo? Dice, ya lárgate de aquí. Pero era por la falta del consumo, ¿no? Entonces, pues como que era como que al revés, o no sé cómo explicarlo, ¿no? Como al revés. Entonces son cosas que pues se vienen dando uno cuenta, ¿no? Y por eso yo decía, no piensas en la vergüenza y todo. Ahora otra parte
más loco que me pasaba, ¿no, padrino? A mí me gustaba estar deterioradamente físicamente y con la misma ropa y sucio, porque se me hacía más fácil. Entonces todo eso pues va pasando, ¿no? Ya cuando llega uno a un lugar donde ya no está el consumo y todo, empieza a caer todo eso, ¿no? Como dices, empiezan a experimentar culpa de lo que estabas haciendo, como que la mente se empieza a aclarar y muchas cosas, ¿no? Entonces es donde entra otra parte, ¿no? Otra parte de lo que decían ahorita, no hay culpa, pero sin embargo muchas veces yo sentía esa culpa, pero ya estando sin el consumo, ya sentía yo así como que, y me sentía mal, y según pensaban ellos, pero era pensando en mí, porque yo había fallado, ¿no? O sea, yo era el que había fallado, no ellos. Entonces yo pensaba en ellos, pero de esa forma egoísta, como dices, ¿no? Egoístamente, ¿no? Ahora pues las cosas cambian, sé que no hay culpa, así como yo no decidí ir a consumir, tampoco decidí hacer las cosas que estaba haciendo porque estaba empujado por una fuerza que me dominaba, ¿no? Entonces eso cambia y se cae, y muchas veces pues las personas aparecen y sí te reclaman, ¿no? Oye, y esto ya se te olvidó, y dices tú pues no olvido, ¿no? Pero pues no estoy allí ya, ¿no? O sea, también tomar la actitud pensando en ellos ya de otra manera. O sea, ¿cómo lo puedo recompensar? Pues con esto, ¿va? Estando metido en esto, con mi cambio y todo esto, ¿no? Poco a poco. Y las cosas pues en ellos también van cambiando, ¿no? O sea, ya no me hacen generar culpa. Porque antes ellos me hacían sentir culpa por los reclamos y todo esto. Cuando las personas de la familia que me decían, pues estás matando a tu mamá y la chingada, y bueno, y me reclamaban y querían correrme de la casa de mi madre sin ellos vivir ahí. Entonces yo decía, pues qué locura, ¿no? Esos cabrones ni aquí viven ni me quieren correr, ¿no? Pero pues de alguna otra forma ellos no entienden, ¿no? No entienden, y esa parte pues sí me causaba conflicto. Ahora pues ya no, y todas esas personas pues están donde tienen que estar y están siguiendo su vida y yo la mía y todo en paz, y las cosas van cambiando. Entonces ese transcurso es como un despertar de la conciencia, ¿no? Que vas dándote cuenta, ¿no? Como dices tú, uno lo veía en los comerciales, no usar drogas, que es malo y esto, ¿no? Pero yo decía, no, pues cómo no, si es lo chingón de la vida, ¿no? Dice ahí, quería haber encontrado el poder para vivir, pero el poder no estaba ahí. Y en algún momento pues no había ese tipo de conciencia. Era como la presunción del ego, ¿no? Pero poco a poco se va cayendo. Gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Marianela y soy una alcohólica. Pues yo ahorita revisando mi historial, hay muchas cosas, pero me vienen tres así de... y sigo sintiendo lo mismo, no se me ha reducido la culpa. Una mija que llegué súper agresiva, enloquecida, y le rompí todos los frascos de perfume que tenía. Había una puertita donde tenía sus cosméticos, le pateé todo, no sé qué tantas cosas rompí, y luego a ella, a su carita, le empecé a pegar. Y al otro día que me desperté y la vi, estaba toda moreteada y con el labio partido, y hasta la fecha siento horrible. Yo no quería hacer eso, pero lo hice. Y a mi mamá, cuántas veces hasta enferma no la golpeé. Entonces no será problema de conducta esta enfermedad, pero qué pinche enfermedad. Y consigo todas las cosas que dije y hice, también hay culpa. Y ahorita no me he dado cuenta qué tanta culpa tengo todavía arrastrando. Y es mucha la culpa, no ha bajado nada. Porque ahorita que me llegaban los flashazos de eso, que vuelvo a sentir lo mismo. Culpa. Y no sé cómo quitármela. La verdad no sé cómo quitármela. Pero nunca pensé en pegarle a mi mamá, ni hacerle lo que le hice a mi hija, ni hacerte a ti lo que te hice. Entonces, pues con que me digan que estoy enferma, como que no es un consuelo para mí eso. O sea, sigo teniendo esa culpa.
de que yo hice eso. Si los dañé, te dañé. Entonces sigue ahí eso. Es todo lo que quería comentar. Gracias. Compañeros, buenas tardes, soy Humberto y soy adicto. Adelante, Dicen compañeros, ahorita hablando de todo esto hasta me genera ansiedad. Creo que hay algunas cosas. Padrino, yo dentro de mi consumo casi no bebí alcohol. Ya fueron las últimas veces, nada más como para pues, cortar esa necesidad de seguir consumiendo piedra porque ya no había dinero, ya no había forma, pero mi consumo ha sido muy aislado. Casi no involucro a la familia, me refiero a tíos, primos, ni a mi mamá, ni a mis hermanas, solamente es en el núcleo de mi familia, que es mi esposa y yo, y cuando después de consumir, yo me encerraba y no quería saber nada, ¿no? Está la recámara principal y hay otra recámara de visitas y yo me encerraba ahí y no quería salir ni que nadie me viera porque yo sentía que los vecinos, precisamente lo que decía Alex de la imagen, porque como mientras yo consumía salía y entraba y no era una conducta normal en mí porque en mis días de no consumo pues salía, me iba a trabajar y regresaba hasta en la tarde, pero cuando consumía no iba a trabajar, entonces salía y entraba, hasta con los mismos policías de la pluma del fraccionamiento. Mi mente me decían, puta madre, estos güeyes ya se dieron cuenta, güey, que estás saliendo y entrando, que ya te subiste al carro de ese güey, nada más te llevó a dar la vuelta y te volvió a bajar. Y entonces era por la pena que la gente se diera cuenta que yo estaba consumiendo, que soy un adicto, ¿no? Y eso me sucedía por mi imagen, pero tengo una confusión con el sentimiento que me generaba hacia mi pareja, porque dentro de mi consumo había ratitos en los que, porque con la piedra pues estás fume, pero hay un momento en el que llega y que ya la tienes ahí, y como que quieres darle el siguiente jalón, pero como el malestar físico existe, dices, te esperas tantito y entraban pensamientos. Me dolía mucho el ver a mi esposa llorando, porque ella estaba llorando en la otra recámara y yo estaba fumando en la otra recámara y me dolía mucho, padrino. No sé si, o sea, que yo estaba pensando en mí o que realmente sentía un sentimiento de que sabía que ella estaba sufriendo, que me preocupaba por ella. Eso me genera confusión porque sé que pues obviamente la mayor de los sentimientos era egoísta, pero cuando yo la veía llorando, cuando yo la oía, sí me generaba un sentimiento muy pues triste, ¿no? Y obviamente eso no era suficiente para detenerme, yo seguía consumiendo, pero también existe esa parte que decía Alex Tai, de la familia. Tengo ese gran problema aún, no he podido superarlo. Siempre que hay una reunión familiar o algo así, esté yo consumiendo o esté en los lapsos que he estado limpio, prefiero no acercarme porque como toda la familia sabe que soy adicto y no saben de esto, la mayor parte de mi familia con la que convivo más es la parte de mi mamá. Y he sabido que todos dicen que puta, que por qué si Humberto tiene todo, por qué se droga, ¿no? Como diciendo, está pendejo. Entonces eso me dice mi mente y prefiero no acercarme a la familia. Me he aislado mucho de ellos por esa imagen que tienen de mí, ¿no? Me gustaría un día, pues reunirlos a todos y tratarles de explicar cómo está el pedo, pero sé que no va por ahí, ¿no? Pero sí tengo ese gran problema de sentimiento de culpa sobre mi imagen y pues siempre que me terminaba de consumir pues no quería salir, o sea, yo cerraba cortinas, como decía Tai, en la mañana trataba de fugarme en películas, ponía películas y trataba de dormir todo el día porque yo decía, puta madre, fallaste otra vez y ya le rompiste su madre a todo y ¿qué vas a hacer ahora? Y la parte de también egoístamente yo le decía a mi pareja, ¿sabes qué? Yo no puedo ni voy a poder nunca, mejor me voy y te dejo que tú seas feliz, ¿no? Y toda esa parte que al hablar de todo esto sí me genera cierta ansiedad. Pero es comporto. Gracias, Oscar. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a
pues empiezas a tomar con los amigos y a mí el alcohol sí, de plano sí me sacaba era otro, totalmente, sí perdía, a mí el alcohol me hace perder, hacía muchas locuras hasta de, pues uno no mide las consecuencias, pero sí estuve a punto de, pues tuve accidentes, pues muchas cosas que me pasaron con el alcohol. Y en ese entonces pues sí como que tenía la conciencia de que en mi conciencia decía que el alcohol no era para mí, ¿no? Y entonces fue cuando conocí la marihuana la ocupé mucho cuando estudiaba desde tercero de secundaria, secundaria, prepa y universidad. Pero en ese entonces ya con la marihuana sí me cuidaba mucho de los compañeros, pero pues obviamente sabía que yo fumaba, porque traía siempre los ojos rojos, me dejé el pelo largo, me echaba, y entonces perfectamente sabía y me sentía orgulloso aparte, ¿no? O sea, pues un sentimiento muy raro, ¿no? Me sentía orgulloso de lo que hacía, pero sí me cuidaba, siempre lo hacía aisladamente cuando trabajaba, como comentaste el otro día, padrino, de que yo trabajaba en los restaurantes y me acuerdo muy bien que luego siempre me tocaban los insurgentes y agarraba, hacía mi churro, me salía, me volteaba, salía, también voy a dar una vuelta, me salía, prendía mi churro, salía, me iba caminando, regresaba, me lavaba las manos y me ponía a trabajar. Y obviamente pues trataba de esconder ese Oscar que tenía adentro, ¿no? Y luego, cuando conocí la coca, pues lo cambié total, la mota la dejé y me metí de lleno con la cocaína. Con la cocaína, pues vives el poder combinarlo con el alcohol. Nunca me gustó el alcohol, pero sí tomaba poco, pero tomaba. Como que era, como con las amistades era como el estar tomando y el estarte coqueando, pues era el estar en la fiesta, ¿no? Obviamente todos sabíamos, era un grupo de amigos que, pues que éramos exactamente, hacíamos lo mismo, ¿no? Y que íbamos a reuniones y eso, y cada quien sabía lo que tenía que hacer. Me acuerdo que una vez se graduó un amigo y vaciado porque la fiesta ya de la graduación, pues en un salón, en un hotel, y me acuerdo que rentamos una habitación doble para que estuviéramos todos en el momento que estábamos tomando y en el momento que queríamos cada quien nos pasábamos la llave y íbamos al cuarto, nos atendíamos, ahora sí que nos atendíamos y regresábamos y vaciado, porque después de muchos años esta persona, este amigo nos enseñó el video, porque aparte le sacaba un video a esta persona. Obviamente en ese momento pues nadie sabía, ¿no? Nadie sabía lo que nosotros hacíamos. Entonces de cierta manera pues uno se sentía pues dentro de, ¿no? Dentro de lo que hacíamos y nos sentíamos hasta superiores, ¿no? Y me acuerdo que en el video, en una de esas, se ve en el video claramente que le hago así a mi amigo y saca la llave y se ve como me hace así, como diciendo, te toca, ¿no? Pues agarré, sí, me paré de la mesa, una mesa redonda de 10 personas, porque teníamos 2 mesas y era pues, pura banda de nosotros, entre hombres y mujeres, y me paré y me dio la llave y todavía así, entonces ya se ve como yo me voy y luego en el video se ve como regreso, ya todo como si nada, ¿no? Y en ese entonces pues uno se cree Dios pendejamente, ¿no? Y pero pues lo único que hizo es pues, deteriorar todo, ¿no?
deteriorar pues la forma de actuar, la forma de decidir, la forma de liderar un grupo de personas, ¿no? Y tener esa ansiedad siempre, vivir en el estrés y creyendo que con eso, que con una llamada, con eso me iba a quitar todo el estrés y todo el trabajo que tenía, ¿no? Y que pensaba que yo lo sacaba, y lo sacaba, pero quién sabe cómo, ¿no? Pero siempre traté ya con esas sustancias, siempre traté de cuidarme pues del qué dirán, ¿no? Sí, eso siempre lo traté. Con el alcohol totalmente me valía madres, porque sí perdía totalmente, y de hecho no me gustaba. Con mi madre y con mi padre que siempre viví, o la mayoría del tiempo, porque también estuve viviendo en Estados Unidos, porque me mandaron allá a abrir un restaurante, pues era diferente, ¿no? Pero cuando vivía con mis papás siempre trataba de cuidar eso, ¿no? Del que mi mamá cuando llegara me veía, entre comillas, bien, ¿no? O sea, sí olía alcohol, pero pues con esas sustancias, pues como no se nota, entonces pues te tomas la píldora de que no pasa nada, pero al otro día tú dices, no me gasté, pues como dice que es es nuestro acreedor feroz, ¿no? Y que a los siguientes días tienes el estrés de que tienes que pagar la renta, tienes que pagar esto y el otro, y finalmente salen las cosas, pero uno se sigue embarcando y se sigue embarcando hasta que llega un momento en que pues ya no hay salida para otras cosas, ¿no? Entonces, pues ya uno ya lo ve diferente, padrino. Se da uno cuenta de que pierdes esa sensibilidad que puedes tener con la gente, ¿no? Con tu misma familia, con tus seres queridos. A lo mejor también, o sea, eso también causó de que nunca tuviera una pareja estable, ¿no? Nunca me casé, me iba a casar en una oportunidad, 2 veces tuve la oportunidad de casarme, y más fue mi egoísmo de decir, puta, imagínate si a las 9 de la noche me quiero dar un toque o quiero hacer algo, y la chava esta, mi pareja no era adicta a ninguna sustancia, ¿qué voy a hacer? O sea, siempre pensaba en mí. Y pues pasa el tiempo y dices, ¿qué pasó con mi vida, no? ¿Qué pasó con esa sensibilidad? El otro día mi compañero de cuarto me dijo, ¿no vinieron a visitarte? Y pues no te duele y no te duele, ¿no? Porque sé que mi familia está bien, pero también sé que vine aquí a trabajar conmigo mismo, ¿no? Entonces, yo sé que el estar yo bien, ellos están bien, y que pronto estaré con ellos, y que les daré una vida de calidad, que eso es lo que ya sé que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no me pesa el que no vengan, sino que simplemente con una llamada estoy por bien pagado el oír a mi mamá, el oír a mi hermana, el oír a mis sobrinas, el que están bien, y que, como dices tú, padrino, la vida sigue aunque tú no estés, y a lo mejor sigue mejor que cuando tú no estás. Entonces, esa pregunta me la contesté en ese momento, ¿no? Y dije, no hay necesidad de que vengan. Sé que siempre están conmigo y yo estoy con ellos, ¿no? Y sé que la vida se da y hay que aprovecharla nada más. Hay que ver ahora sí que el lado amable de lo que te está dando, ¿no? Sea bueno o malo, ya lo que pasó, pues pasó. Y ahora hay que tratar de esas personas que me acuerdo que alguna vez pues las dañé, voy a tratar de buscarlas y hablar con ellos, ¿no? A ver cuál es, pues para estar más tranquilo, que sé que no hubo tanta gente que dañé, ¿no? Porque finalmente, como me pasó lo mismo que Beto, ¿no? Siempre me aislaba, nunca tuve un consumo, nunca rompí esa regla de la casa, ¿no? Siempre me iba a un hotel y hacía yo mi relajo yo solito, ¿no? Nunca involucré ahí a la familia.
Entonces eso, pues de alguna manera, no me vieron a tal grado, ¿no? Sabían y saben perfectamente todo lo que hice desde niño, ¿no? Porque pues vives con ellos, saben cómo eres desde que naces, ¿no? Entonces, pues estamos en eso, padrino. Esos son los síntomas que yo sentí durante mi vida adictiva. Gracias. Yo, buenas tardes, compañeros, soy adicto. Estoy loco. El consumo del alcohol, ¿a qué nos lleva? Consecuencias de lagunas mentales y crudas morales y todo lo que sigue. Yo, realmente sí, otra droga no sé que sabe ni la conozco, así que ni quiero conocerla. Yo puro alcohol, desde que empecé hasta el final de esta vez. Y es cierto que sí hay lagunas mentales porque se pone uno hasta atrás del alcohol y otro día no se acuerda uno qué hizo. Yo voy a platicar algo. Salí de trabajar un sábado viernes, no me acuerdo bien. Según yo fui a Insurgentes a tomar mi camión para bajarme en San Ángel. Y cuando desperté, ya estaba hasta la salida a Cuernavaca. Lo cual quiere decir que se me olvidó dónde tenía que bajarme. O sea que me dijo, ya llegamos. Chicos, ¿sabes? Bueno. Entonces, dice, no, pues ya te pasaste. ¿Dónde te ibas a bajar? Digo, ahí San Ángel. Uy, dice, ya no te bajes, te regreso. ¿No? Te regreso y ahí me dices, ¿dónde no? No, pues ahí está el Parque de la Bonilla, por ahí estoy. Entonces, ahí iba la rueda mental. Por quedarte dormido porque ya no es uno mismo, es otra clase de persona. Yo pienso que ninguna vez hice yo algo de que avergonzarme así de esto, como robar o andar peleando en la calle o simplemente hay muchos que se van a bailar, no intoxicados, agarran, están bailando en la calle. Yo pues no hice toda clase de cosas, pero sí hice no me avergonzaba mucho, pero sí sentí cierta culpa. Además dicen por ahí que no es fácil pedir perdón que pedir permiso. Yo sí muchas veces llegué a mi casa intoxicado, pero no agresivo. Yo no soy un borracho agresivo, yo soy un borracho tranquilo. Entonces, por esa parte ando bien, pero sí la culpabilidad y la vergüenza de otro día. Por ejemplo, yo vivo ahí donde vive mucha gente en una unidad, sé casi todo un negocio por ahí cerquita. Y me dijeron alguna vez, porque ahí me dicen, don May, oiga, don May, bueno, no anda. Y no, gracias a Dios, no. Es milagro. Es un bajón tremendo hacia allá porque sentí vergüenza. Pero en el momento de que me dijeron eso, pero iba yo camino hacia la tienda, así que llegué allá adentro, ¿no? Sin vergüenza. Pero uno piensa que anda uno bien, que no pasa nada, pero al menos el alcohol sí es un poco más agresivo que dicen que otra clase de drogas. Yo no conozco ni la marihuana, ni la cocaína, ni otras sustancias, ni siquiera el trapo. Pero me imagino que debe ser terrible también andar con esa cosa encima. Y sí siente uno, después de la digesta, después de las borracheras, la culpa de por qué es esto, y luego la cruda moral con la gente que uno quiere y la vergüenza. Sí siente algo, vergüenza de ser, estar o ser como es, o fui, o soy. Por eso comparto. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, aquí. ¿Por qué yo me ponía tan agresiva? Cambiaba totalmente mi personalidad. Ya hablo de la última recaída. Antes fue con amigos, pero ahí no hay tanta culpa. Porque también me agredieron.
pero con mi familia, contigo, ¿por qué ese cambio tan feroz de Mr. Hyde, Mr. Jekyll, de ponerme tan agresiva? ¿De dónde viene eso? Sí, antes era una señal. ¿Qué tanto cambiaba una persona, una forma de decir que ya estabas enfermo de esta cuestión, ¿no? Pues la explicación es que había muchas cosas que cuando estaban actuando las inhibiciones, el respeto y todo eso que está aquí en el lóbulo frontal, pues estaban presentes, y entonces no decías muchas cosas que hubieras querido decir, o muchas acciones que hubieras querido tomar. Ahí hay una situación no clara, ¿no? Dicen, no hay borracho que coma lumbre, ¿no? ¿Qué está saliendo realmente ahí? ¿Qué está saliendo cuando no tienes el freno de la inhibición y del respeto, ¿no? Está saliendo lo que realmente traes adentro, o no tiene nada que ver con lo que traes adentro. Pero sí, a mí me pasaba lo mismo. Yo me transformaba sumamente agresivo desde un principio, ¿no? Pero en realidad pues culpa no hay, y la culpa nos estorba. Aquí, compañeros, estaba yo viendo la vida del primer paso y decía área familiar. Vi varias variables, ¿no? Por ejemplo, habló Alejandro del consumo de su última etapa. En tu última etapa tú no estabas en un entorno de personas que tuvieran una relación de compromiso contigo. Tal vez estabas en un entorno de adictos consumiendo, que es diferente, ¿no? Cuando uno está en un entorno familiar o algo así, ¿verdad? Otra cosa que vi variables, lo que decía Humberto, que sus consumos eran aislados. Lo que dice el Tyson, ya lo que vivimos tú y yo, ya no era aislado, ya era puro consumo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, no había ni tiempo para sentir culpa, pues, ¿no? Porque, ¿qué pasó, hijo? Oiga, padre Juan José Adicto, esta parte de que mi consumo fue súper escandaloso, pero así en una manera grotesca, tiene que ver con que yo no pueda regresar a casa o por allá a vivir o a hacer algo. No, eso no lo determina. Ahí tiene que ver también la actitud de la gente allá. Ahora, nuestro regreso, habrá barreras allá para que regresemos. Barreras que te ponen las circunstancias o las personas, pero también habrá barreras que sí son reales, que no nos permitirían regresar. Por eso la reintegración es readaptativa o reconstructiva, ¿no? Si el regresar ante una incipiente manera en que estás saliendo de tu problemática te va a llevar a no poder seguir saliendo, ¿no? No poder seguir saliendo, sencillamente por lo que vas a experimentar estando allí, por el núcleo de personas que están allí. Hay barreras que tú mismo te debes de poner para regresar, y hay otras barreras que te ponen, pero eso no es eso va cambiando. Porque, por ejemplo, todos los vecinos saben que yo soy un loco, así un loco. Entonces, pues no puedo ir a la tienda, no puedo pasar. O sea, aquí en medio está la casa de mamá, y en las 4 esquinas no puedo pasar, porque en las 4 esquinas hice alguna vez algo así, pero chiflado. Sí. Pues eso también varía, ¿no? Yo también todo el mundo sabía que era yo un loco, pero ahí convivía yo con puros locos. También está eso que dice Tyson y varios de los falsos orgullos, ¿verdad? De sentirnos orgullosos de eso. Aquí, cuando dice el área familiar,
relaciones con nuestros padres, hermanos, pareja, hijos, tíos, primos, se pueden llegar a deteriorar si no las cuidamos, inclusive se pueden llegar a perder para siempre por el daño que se puede provocar a un ser querido. La comunicación, la comprensión, el amor, la generosidad, el afecto, el respeto, el perdón, la gratitud, la reparación de daños, son algunas maneras en que podemos mantener sanas nuestras relaciones con la familia. Cuando no podemos cuidar adecuadamente esas relaciones, se puede decir que nuestra área familiar es ingobernable y que no nos podemos hacer responsables de cuidarla. Elabora una lista de las personas a las cuales provocaste alguna clase de daño físico o emocional con o sin sustancia. Describe para cada persona cómo las afectaste negativamente, abusos físicos o verbales, ¿no? A mí me comentan, yo no sé, si una vez que tuvieron que ir por mí, estaba yo ahorcando a mi mamá, mijo. Yo no me acuerdo. Mi mamá me dice que alguna vez que iba yo en una ambulancia me bajé y ella me quería agarrar, y dice aquí escenas embarazosas, falta de comunicación, ¿no? Lo difícil que es convivir con alguien pero nosotros estamos en una situación de intoxicación, ¿no? O sea, la intoxicación es un estado patológico que impide que funciones bien, ¿no? Yo chocaba hasta con los postes en los estacionamientos, me volteaba en el periférico, no veía ni lo que hacía, ¿no? Subía a mis hijos en el coche y me iba pisando, yo sin ver bien, y con una tormenta, a todo lo que daba el coche volándome mal, ¿no? A mi hijo pequeño, ¿dónde lo metía, ¿no? O sea, pero en realidad, pues ahí no había absolutamente ningún espacio. Dice, es verdad que usted ha sido muy egoísta, pero también es verdad que estaba usted muy enfermo, le dice Silworth a Bill, ¿verdad? Egoísmo, centrar todo en una sola cosa, el consumo, ¿verdad? Lo que decía ahorita Tyson, el consumo, ¿no? Ese es su único punto de atención y de interés, ¿verdad? Entonces no puedes tomar en cuenta ninguna otra cosa, ¿no? No puedes tomar en cuenta ninguna otra cosa. Aquí dice... Sí, Rubén Alcohólico. Adelante. Yo ahorita escucho de algunas mentales, y pues yo en mi caso, yo que recuerde, ahorita por más memoria que hago, no recuerdo una borrachera que haya participado, que no haya tenido una laguna mental. A mí, en todas, cada una de las borracheras que me puse, al siguiente día, yo creo que funcionaban las lagunas mentales, porque yo no me acordaba de absolutamente nada. Sí, pues eso está en nuestra tabla de la progresividad de la enfermedad, y eso se empieza a presentar y varía, ¿no? A muchos de nosotros se nos presenta desde el principio. Lo que sí ya sabemos después es que cada laguna causa daños irreversibles en el cerebro, son fenómenos eléctricos en el cerebro, y que van empeorando, ¿no? Oye, padrino, esa parte de que varía es por la cuestión orgánica, por la cuestión de la progresividad de la enfermedad, por la cuestión de la mente, que también a veces he podido escuchar por ahí que esos choques eléctricos que tú dices, a veces los tenemos diferentes, cada ser humano. Sí. ¿En qué se basa para decir que varía? Y varía también de acuerdo a la personalidad de la gente. Ah, muy bien. Sí. A ver, mijo. Oiga, padrino, Oscar es mi amigo, o sea, no tengo nada en contra de él. Pero, por ejemplo, ahorita que Oscar platicaba lo que a él le pasó, yo me enojé. Porque yo estoy hablando de que me iba a sacar la patrulla, de que me sacaron en ambulancia alguna vez, me atrinché en mi casa, corté a mi mamá, le pegué, hice incendios, rompí muebles, o sea, pero no creo que leve, o sea, bien locochón el asunto. Y me molesta cuando escucho una persona que comenta cosas más tranquilas. Digo, bueno, pues ¿qué soy yo? ¿Un monstruo o qué?
No, es que aquí la enfermedad, cada quien es su propia enfermedad, y es una enfermedad multifactorial. Multifactorial en la forma en que se presenta, hay muchos factores que van determinando cómo se presentan, ¿no, hijo? Hay muchos factores. Ahora yo me acuerdo que cuando tratamos de reconstruir tu historia, hijo, tú presentabas psicosis por consumo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, bien las consecuencias. Les he hablado de la comorbilidad, pues, que se ve que nosotros la tenemos, y algunas de esas comorbilidades son anteriores al consumo, influyen en el hecho de que tengamos que consumir, y otras son por daños causados en el consumo, ¿no? Pero en cualquier forma la culpa es algo que nos estorba, ¿no? Aquí lo que sí vemos, escenas embarazosas, falta de comunicación, aislamiento, faltas al respeto, ausencias al lugar, ¿no? Hay una cápsula de tal como la Beverly que dice: el resentimiento, la culpa y no me acuerdo qué otra cosa son unos lujos que un adicto no se puede dar. No, ahora era lo que les iba yo a preguntar. La culpa, que es una emoción que también te vas a negar a vivir. Entonces eso mismo te lleva a volver a iniciar el consumo, ¿no? Y cuando decimos que un adicto no es culpable, pero sí es responsable, nos cuesta mucho trabajo deshacernos de la culpa, como tú decías, ¿no? Te dicen que no es un problema de comportamiento, que es una enfermedad. Así como en el consumo no hubo intención, no hubo decisión, en todas las circunstancias que van como consecuencia de ese consumo y de esa intoxicación, tampoco hubo una intención, ¿no? Y la culpa para nada nos ayuda. Y es difícil que el adicto se deshaga de la culpa, pero también es difícil que asuma su responsabilidad, ¿verdad? Oye, Marino, entonces la culpa es parte del ego, el que quererme aferrar a sentir que yo fui el que lo hice. El quererme sentir y apuntarme el crédito de que yo fui el que lo hice. O sea, no logro superar esa parte cuando todavía hay cierto grado de culpabilidad en algún hecho embarazoso que haya tenido que vivir. O es que no estamos aceptando lo que aquí decimos, compañeros. No estamos aceptando lo que aquí decimos. Oye, pues, y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba esto de que yo no me sentía merecedor de nada. Por ejemplo, ya estando en una remisión temprana, el hecho de que mi madre mostrara su amor me generaba así una culpa que me botaba luego, porque yo sentía que pues, no tenía por qué estar recibiendo todo eso, ¿no? Entonces ahorita ya pasando todo esto te das cuenta que pues no es por uno, ¿no? Y estar abierto a todo eso. Y depende también las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Lo que sí siempre es difícil estar con nosotros, ¿no? Sí. Yo a mi hermano, no sé, no lo recuerdo bien, o tal vez recuerde algo, pero siempre lo quería yo matar, ¿no? Pues era natural que estuviera medio resentido conmigo y que no quisiera que yo fuera a la casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces quisiste tú regresar y por no poderte mantener sin consumir, pues no cabíamos allí, era realmente un peligro, ¿no? Tu mamá estaba en peligro estando tú allí, mija. Tú misma estabas en un peligro gigantesco. Yo me acuerdo de todo, cotizada y en el estacionamiento y escondida y... Aquí dice, compañeros, ¿quiénes somos contra quienes nuestros egos nos dicen que somos? Pautas a seguir para conocerme. Bueno, dice, la discusión precedente sobre las diversas experiencias producidas al enfocarse en las diferencias o en los puntos comunes, empieza a preparar las bases para una discusión del sistema de pensamiento del ego. Vamos
a ver de nuevo la definición de adicción que estamos utilizando. Búsqueda compulsiva y continua, y aquí dicen de la felicidad, y yo les digo que para nosotros la felicidad es la ausencia del dolor, ¿no? Dice, fuera de nosotros mismos, ¿no? Fuera de nosotros mismos, a pesar del hecho de que la satisfacción esa de entender que no sentimos el dolor, no la encontramos, siempre nos elude. Con mayor precisión, la adicción es una búsqueda externa y continua, a pesar del hecho de que tal búsqueda siempre nos conduce hacia el dolor y el conflicto. Pero caemos en un torbellino que no hay lugar, como decía ahorita, no hay lugar, en tu caso tampoco no hay lugar. Está consumir y consumir, no puede uno dejar de consumir. ¿Y qué causas? Ahí va a involucrar la culpa también. Dice, esta es la forma del ego. Si vamos a cambiar el comportamiento adictivo, debemos empezar a desafiar los conceptos fundamentales del ego, los cuales son culpa. Culpa es la creencia de que hemos hecho algo equivocado, malo e imperdonable. La culpa se basa en la creencia de que el pasado es ineludible y determina el futuro, ¿no? De que el pasado va a ser lo que te determine tu futuro. Y aquí el pasado, ¿por qué no puedo deshacerme de la culpa si me están explicando que este es un problema de comportamiento, que no es una decisión? Hay gente que no acaba de estar convencida de lo que aquí decimos, compañeros. Hay gente que lo oye y no acaban de estar de acuerdo en que me estoy negando sin darme cuenta a vivir una emoción y surge un mandato bioquímico. Por más que lo repetimos y por más que está súper bien fundamentado, y esta fundamentación se dio, compañeros, esta fundamentación surgió de aquí ahora, los últimos. Esta fundamentación no la encuentran ustedes en otro lugar. Para acabar pronto, no la encuentran ustedes en otro lugar. Oye, padrino, entonces esto quiere decir que un recuerdo, sabiendo ahora a través de la sanación que se da aquí, que solamente existe un solo momento, que es este. Entonces hay un recuerdo de algo, de alguna situación, siempre con la mente abierta, que no fue como yo lo vi, que en ese sentido de la culpa, que pueda llegar esa emoción otra vez al presente, traer el momento pasado al presente, que con todo y sus emociones puede despertar el mandato bioquímico. No, ahorita ya no. Ajá. En ese momento que estábamos viviendo en la actividad adictiva. Oh, muy bien. Sí, bueno. Padrino, esta fundamentación o sea, lo que usted nos enseña aquí ha sido a través me imagino, de todas las experiencias, de todas las personas que han venido analizando los casos de todos los que hemos llegado aquí, ¿no? Sí, esta fundamentación la puso él mismo. Yo aquí, por acá tenemos un montón de papel. No sabes de dónde han llegado. No sabes de dónde han llegado. Mira, aquí dice, durante nuestros 16 años de funcionamiento, esto no sé ni cuándo lo escribí ni cuándo eran esos 16 años, ¿no? Hemos obtenido un rico bagaje de conocimientos que nos ha permitido el desarrollo de nuestra tan especial y única psicoterapia espiritual y la aplicación de los principios de la comunidad terapéutica, que son los fundamentos de nuestro método de tratamiento. Nuestra psicoterapia espiritual es única, no se encuentra en ningún lado, en otro lugar en cuanto que profundiza en la espiritualidad y explicita principios que en la presentación común de los programas de ayuda mutua, 12 pasos, no quedan tan claros y no llevan a su aplicación en formas tan concretas. Aclarar y concretar estos principios de la vida
de la espiritualidad, que es la sabiduría de la vida que elimina la percepción del sufrimiento, evita que se presente el mandato bioquímico. Ahora, todo esto se ha venido construyendo. Yo no recuerdo en qué tiempo me llegó a mí el libro ese de Craving Brain. No recuerdo ni de dónde llegó. Llegó en inglés. Ese libro lo estábamos traduciendo, ese libro. ¿Cómo hace cuánto llegó, Carlín? No sé, mijo. No, mi memoria no es clara, mijo. Porque ahora el DMS-5 apenas lo acaba de... Ahora que fuimos allá a los cursos, apenas lo acaba de acreditar la que nos dices de la salud. Lo acaba de acreditar ya el Kevin Brain como algo real. Pero te pregunto que aquí hace cuántos años... No me acuerdo, yo te digo. Pero todo esto ha llegado y se ha ido dando, ¿no? Yo la forma como manejo esto, todo esto sigue cambiando constantemente, ¿no? Ese es un lugar especial. Fíjense, por ejemplo, aquí, otra cosa que lo hace especial, dice, yo tuve que escribir un código de ética para acá, como lo exigen, ¿no? Y no he tenido tiempo ni de verlo con ustedes, ¿verdad? Dice, toda persona tiene derecho a la protección de su salud. No negamos la atención a ningún adicto, independientemente de cualquier otro. Independientemente de cualquier otro elemento. Este lugar no es un lugar como los lugares que están a su alrededor. Es un lugar realmente, en ese sentido, muy puro. Muy puro. Dice acá, esto por acá lo dice, ¿no? Sí, ese lugar pues no tiene ni esos sentidos, ¿no? A mí yo mucho tiempo trabajé en otro tipo de cosas. Ya saben ustedes que yo fui matemático. Mi especialidad eran las matemáticas financieras, más que las matemáticas financieras, las matemáticas de la seguridad social. Pero yo sé del balance que debe haber entre ingresos y egresos. Pero esta casa no se maneja para nada tomando en cuenta nada de eso, hijo. Nada de eso. Aquí realmente el que actúa es otro, ¿no? Es otro. Entonces aquí todo es completamente distinto, pero todo ha ido encuadrando. La definición, es el craving brain. Ahora la definición de adicción llegó de otro lugar, como la negación inconsciente, de un libro de espiritualidad. Claro que esos que escribieron esos libros, pues, buscaron primero tuvieron una época donde se empaparon de un montón de sabiduría, ¿no? Ese libro a mí me llegó también hace mucho tiempo, y pasó tiempo para que yo lo empezara a emplear, ¿no? El que utiliza esa definición. Pero vamos a seguir con esto. Culpa es la creencia de que hemos hecho algo equivocado, malo e imperdonable. La culpa se ve en la creencia de que el pasado es ineludible y determina el futuro. El ego es siempre condiciona lo que tú ves, lo condiciona en lo que has vivido, en lo pasado. Y en nuestro caso, a lo que hemos vivido le damos un valor para obtener cosas sumamente valiosas. Es al revés. No va a ocasionar un mal futuro, sino un buen futuro, ¿no? Un buen futuro. Ahora, la culpa es porque no acabamos. ¿Quieres levantar la mano tú, hijo? No, me estás llegando acá. La culpa es porque no acabamos, tal vez no acabemos de estar de acuerdo con todo esto que aquí decimos, ¿no? Estas cosas están científicamente comprobadas, pues, ¿no? Dice aquí, vergüenza.
A medida que la culpa aumenta, no solo creemos que hemos hecho algo malo, sino que empezamos a creer que somos malos. Dentro de los modelos de la enfermedad, antes de aparecer el paradigma o el modelo médico que considera esto como una enfermedad, estaba el paradigma moralista, el que decía que nosotros o éramos malos o por el consumo nos volvíamos malos, ¿no? Y eso tampoco es cierto. Luego dice temor, debido a la culpa, la vergüenza y los sentimientos, temor al castigo. Para algunos esto se traduce en temor a Dios, para otros esto se manifiesta en la creencia de que no merecen el amor. Lo que decía ahorita Ricardo. Pero todo esto lo estamos echando abajo. La culpa, la vergüenza y el temor bailan juntos una danza de guerra que nos deja con ansiedad y sentimientos de vacío. Ahorita hablaban de la ansiedad, de no estar completo y de desesperanza. El ego evita que lo examinemos con demasiado detenimiento al hacernos creer que la culpa y la vergüenza son tan fuertes y penetrantes que no es posible superarlas. Debido al temor, evitamos mirarnos interiormente y empezamos a buscar nuestra felicidad en la gente, lugares, actividades y posesiones. Es en esta búsqueda externa de la paz de espíritu cuando el ego nos empuja hacia nuestros primeros pasos en la visión. Aquí, cuando yo tenía 15 años, mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a almorzar a un bonito restaurante cerca de casa. Parecía preocupado y un poco nervioso. Pronto descubrí el motivo. Ese era el día que había elegido para decirnos que mi madre y él habían decidido divorciarse. Dado el estado de su matrimonio y la frecuencia de discusiones, un observador subjetivo habría pensado que esa noticia no era una sorpresa. Sin embargo, fue un shock. Cuando escuché las palabras que salían de la boca de mi padre, mi estómago sintió como si el mundo terminara. De inmediato me sentí responsable, culpable, avergonzado y temeroso. En ese tiempo es probable que estuviera más consciente de que sentía temor. No recuerdo haber mostrado alguno de estos sentimientos a mi padre, a mi hermano o a cualquier persona. Los mantuve bien ocultos. Lo que sentí en presencia de mi madre fue diferente. Siempre me había sentido cerca de mi madre, aunque en ocasiones atrapado. Sentí como si le hubiera fallado, que de alguna manera yo podría haber hecho algo para evitar todo eso. Mi culpa parecía ir de acuerdo con lo profundo de su pena. De haber tenido opción, es probable que hubiera elegido vivir con mi madre. Sin embargo, sentí que no tenía alternativa, que tenía que vivir con mi padre porque mi padre me había abandonado. En años recientes, para sanar nuestra relación, mi padre y yo hemos hablado muchas veces de este periodo. Él está bastante seguro de que dijo que si yo quería vivir con él podría hacerlo, aunque tengo la seguridad de que él sí pronunció estas palabras. El mensaje que recibí de él fue: ya terminé con la familia, tengo mi vida para vivirla, tú quédate en casa y cuida a tu madre, no me molestes. Mi hermano, quien entonces tenía 17 años, decidió irse a vivir a Lake Tahoe. No compartí mis sentimientos con mi madre porque sentí que ella ya sufría tanto que mis problemas resultarían demasiado para ella. Debido a que creí lo anterior, nunca permití que mi madre se enterara de mi dolor interno. En retrospectiva, habría sido saludable para ambos si yo hubiera podido informarle cómo me afectaba la situación. El resultado fue que me sentí vacío y solo. En ese tiempo asistí a una escuela primaria de segunda enseñanza. Mis calificaciones bajaron porque con frecuencia me ausentaba. Aunque había experimentado con drogas previamente, el uso de estas aumentó. Buscaba alguna manera para aliviar el dolor que sentía. Poco después de la separación de mis padres, fui llamado a la oficina del director, donde él y el decano me dijeron que, aunque la escuela nunca había expulsado permanentemente a un estudiante, habían decidido que en realidad no había esperanza de que yo actuara de acuerdo con las expectativas de la escuela. Con el dudoso honor de ser el primer alumno expulsado de mi escuela, mi culpa y mi vergüenza solo aumentaron. No solo que me sintiera culpable y avergonzado, también estaba aterrado de mirar cualquier aspecto de lo que experimentaba. Temía que mi interpretación del mensaje del director y del decano fuera correcta, que yo ya no valía y que estaba destinado al fracaso.
Mi culpa, vergüenza y temor provocaron sentimientos de soledad, vacío, fracaso y desesperanza profunda. Sobre todo no me sentía digno del amor. Como resultado, empezó el ciclo adictivo de buscar alivio en las drogas. Y aquí viene, el amor y la culpa no pueden coexistir, y aceptar uno es negar el otro. El fin de la culpa nunca llegarás mientras creas que hay razón para esto. Ese punto es central, compañero. El otro es posterior. Pero el fin de la culpa nunca llegará mientras creas que hay razón para esto. Aquí, en la forma en que hemos explicado cómo funciona toda esta cuestión, no hay ninguna razón para la culpa. A través de todo lo que has estado ahorita leyendo, hay una palabra que la enfatiza mucho, que dice que la culpa solamente es algo que se cree. Es una creencia solamente, no es algo que realmente exista, no es algo que realmente tenga que ser necesario, ¿no? Es solamente una creencia que produce la mente egótica, ¿no, padrino? Sí, aquí al principio lo dijo. Conceptos fundamentales del ego: culpa, vergüenza y temor. ¿No? Acá, el fin de la culpa nunca llegará mientras creas que hay razón para eso. Aquí ya con todo lo que hemos dicho, ya no hay razón en lo absoluto para la culpa, ¿no? O sea, como el ejemplo que les pongo del tuberculoso que tose, ¿no? Sí. Tal vez se pueda sentir culpable de estar molestando con su tos, ¿no? Es la misma situación, ¿no? Dice, el amor y la culpa no pueden existir. ¿Recuerdan de la definición que les di de cómo era encontrar la salida? Era descubrir el amor. Descubrir el amor que recibe uno. El amor del que no te has dado cuenta nunca. Debes aprender que la culpa es siempre totalmente loca y no tiene razón, ¿no? Aquí lo hemos dicho de muchas formas, ¿no? Todos somos completamente malvados, estúpidos, egoístas, pero a la vez inocentes e intachables. Solo tu mente puede producir temor. Debes haber notado una característica sobresaliente de cada fin que el ego ha aceptado como propio. Cuando lo has logrado no te has dejado satisfecho. Por eso el ego es forzado a pasar incesantemente de una meta a otra para que continúes con la esperanza de que puede ofrecerte algo. Dice, las citas anteriores son para mí lo que es la adicción. Cuando continuamos pasando de una meta, relación, trabajo, droga, a otra, a pesar del hecho de que nuestras metas nunca nos satisfacen, estamos atrapados en el ciclo de la adicción. Entonces la culpa para nosotros es un estorbo, pero también es una parte que debemos concientizar, ya no como culpa, pero sí debemos concientizar lo que le leí ahorita de la guía del primer paso, de cómo eso nos imposibilitó para hacernos responsables de nuestra área de vida familiar, social, ¿no? Para no minimizar nuestra situación, ¿no? Para no restarle importancia. Y aquí hemos oído diferentes versiones. Ahora, aquel decía ahorita Juanjo, que él menciona la diferencia que hay entre esto y eso. Hemos mencionado la pérdida de la sensibilidad. No sé si se mencionó la palabra deterioro. En la progresividad de la enfermedad, yo les digo que el grado de deterioro de ti como persona va aumentando, ¿no? Con el tiempo de actividad va aumentando el grado de deterioro. Y que si seguimos ahí, esto va a ser para todos, parejo. ¿Qué pasó, mijo? Juan José Adicto, buenas tardes. Fíjese, padrino, que respecto a lo que yo acaba de leer, pues yo me siento una cucaracha, por ejemplo, ¿no? Me siento inmerecedor, por ejemplo.
me siento que ya todo lo que perdí ya no lo puedo, no hay forma de transformarlo de transmutar, de la alquimia de la que usted habla, ¿no? Y luego aparte con ira, pues me vuelvo así como Hulk a veces, ¿no? Así como el hombre verde. Y pues no sé cómo manejarlo, no sé qué hacer. No, pues esto es lo que tenemos que lograr aquí. Tenemos que, ahorita salió este párrafo, ¿verdad? Pero dice, avergonzados de nosotros mismos, temerosos de dar la cara, por lo que pudieran pensar de nosotros, de las consecuencias de lo que hicimos, pero consecuencias en lo que afectaban a nuestra imagen, no tanto en cuanto a lo que afectaban a las demás personas, ¿no? Dice, creo yo que Dios me ha perdonado por todo lo que he hecho en el pasado, ¿no? Para Dios no existe el perdón, para Dios no existe la culpa. Queremos pasarle todas nuestras características y conflictos con la vida a Él no tiene ningún problema con nosotros, ¿no? Él está feliz con nosotros. Les hablé el otro día del Dios de Spinoza, ¿no? Que sabe cómo nos hizo y sabe lo que puso en nosotros, no tiene ninguna molestia. Todo eso lo estamos creando nosotros y es un obstáculo que debemos eliminar para poder seguir adelante. No podemos seguir cargando esto, compañeros. Pero tiene que haber un momento en que haya estado presente, Solo como experiencia, ¿no, padrino? Sí. Pero esa solamente se va a dar si uno se mete en esto, porque si no, va a ser imposible. Y se va a dar ahorita que hablamos de esto, porque luego no hablamos. Estas son las cosas que se tienen que hablar. Bueno, dice que hablamos esto en un momento. A veces yo no quiero hablar porque siento que voy a decir una tontería, pero realmente no es tontería decir lo que yo pienso. Ahorita me dice que hablar. Y aprovechando el ahorita, es bueno hablar lo que me trae, como decimos aquí, bandeando. Yo ahorita me quedé pensando en el derecho de culpa. Es algo que yo no puedo quitar, no sé por qué. Otros sentimientos sí los he ido eliminando poco a poco, pero la culpabilidad aún la sigo cargando, no sé por qué. Sí. Y es algo que no encuentro la manera de sacar. Eso casi siempre lo manifiestas, Ismael. Sí. Aquí, que te sientes culpable. Debemos dejar de sentirnos culpables. Sí, bueno, para darle valor a esto que... Y el valor es para que sea valioso para los demás. Es la forma en que va a ser valioso para nosotros. Sí, Padrino, bueno, ¿alguna vez usted en alguno de las caídas que he tenido que he llegado aquí, usted me contaba de que durante mucho usted estuvo limpio cierto lapso, pero que la misma culpa lo volvió a llevar a mí? Me compartió eso y me dijo que lo que explicaba ahorita, que la culpa va a ser un tope para poder trascender. Sí, yo decía, me refiero mucho a eso cuando narro mi experiencia. No nos lamentamos por el pasado, ¿no? ¿Y por qué parte del pasado? Por haber vivido lo que vivimos en pasado, o por los daños o por la situación que ocasionó lo que habíamos vivido, las pérdidas. Yo lo que no podía dejar de lamentar era ver esto como una pérdida, y seguía experimentando dolor, ¿no? Yo estaba sin consumir, pero estaba sufriendo mucho, estaba sufriendo mucho. Eso me hizo
volver a consumir. Lo que yo quería preguntarle era, a veces yo me analizo y trato de ver cuáles son mis sentimientos y a veces digo, es que ya no me siento culpable, pero ahorita el que me haya generado ansiedad el hablar de esto, ¿quiere decir que hay culpa? Sí. O sea, que aunque mi mente diga, no, pues es que tú ya puedes Es que estar ahí. no acabamos de estar de acuerdo con esto que estamos diciendo. Sí. Me genera mucha ansiedad esta junta. Sí. No, pero pues es necesario. Es necesario. Y en el aspecto que le comentaba de que a veces yo me trato de no estar en las reuniones familiares y todo eso porque siento que mi mente me dice pues que todos me ven como el patito feo de la familia. ¿Es bueno alejarse mientras empiezo a poder trabajar con todo esto? Eso lo va a ir marcando solo el transcurso de tu camino por la salida, ¿no? Y de verte como el patito feo, hijo, vas a ser una persona sumamente útil para todos los demás. Perfecto, gracias. Por ejemplo, algo que he visto en Lino, por ejemplo, dices en las comunidades terapéuticas, ¿verdad? Que no me exima del lugar, ni ninguna fantasía, ¿no? Del lugar donde he venido pedir ayuda. Y de la De responsabilidad. la responsabilidad que tengo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que ahorita me reflejé con él, ¿no? Porque muchas veces eso me pasaba. Que como me distraía todo el día, pues no experimentaba esto. Pero cuando se toca el tema, ahí está metido. Y eso es que muchas veces pues estoy disperso, no estoy donde debo de estar, porque muchas veces creo que nada más es en este momento, pero es en todo el momento, el trabajo, lo que dices de venir como un retiro para mí, en la búsqueda de mí mismo, de todo esto, quitar todo lo que me estorba. Entonces un ejercicio constantemente, todo el tiempo. Entonces para mí en aquel momento pues se me hacía fácil, la mente se niega cuando algo es sumamente doloroso, ¿no? Se niega y busca la forma de distraerse. Sí, entonces, mejor platico con los demás y empiezo a platicar mamadas. Entonces ahí está el pedo, porque si no trasciendo, estoy evadiendo. Empiezo a jugarme de mí mismo, los fugitivos que les leo. Entonces muchas veces pasaba eso, ¿no? Pero cuando me doy la tarea de experimentar todo esto todo el tiempo, pues se va cayendo pedazos y trasciende. Entonces ya es algo más. Y hay un paso anterior, compañeros. Ya no hablemos de la culpa que sentimos nosotros, sino de la culpa que le atribuimos a los otros en nuestra situación. Pues yo, ¿por qué consumo? Pues porque ¿cómo voy a estar aguantando esa bola de ojetes? Pues si yo no puedo convivir. Ahora sacamos lo que les he repetido un montón de veces, ¿no? Miren, yo no soy responsable de cómo actúen nadie, ¿verdad? Pero de lo que sí soy responsable es de mi reacción a cómo actúan, o sea, mi emoción que yo siento, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el responsable de mi estado emocional? Yo. Eso lo acabamos de poner ahorita por aquí. Si yo creo que sigo estando mal porque los demás pues, me parece que están mal, compañeros, pues no.
Pues no la encuentro, pero dice algo así. Yo no soy responsable de cómo actúan los demás, pero de qué sí soy responsable. Para dejar de creer que el problema está fuera de mí. Es esta parte donde nos dicen que no nos debemos tomar nada personal, ¿no? No. Es lo que les digo, que de hoy en adelante un principio espiritual es responsabilizarnos de nuestro estado emocional. Dejar de decir que estamos mal por algo que no nos compete a nosotros. Y eso, por ejemplo, tú lo utilizas muy seguido, mijo, de que tu mamá te pone mal. Y no porque uno lo diga, sino cómo uno reacciona. Y varios de nosotros aquí lo utilizamos muy seguido. Es esa parte donde nos dices que nos vamos a hacer el día de hoy responsables de nuestro estado emocional. Exacto. Y ya hay algún libro que lo marca de alguien que va al doctor y le dice: doctor, me siento muy mal. Y el doctor le dice: sí, tenga pastillas para que le dé a toda la gente que está a su alrededor, para que se comporten, ¿no? Porque son los que lo hacen sentirlo mal. Eso es ilógico. Aquí la medicina es para uno, no para los demás. Sí. Y, o sea, ¿sobre quién puedes tú trabajar en el cambio de quién? En el tuyo, ¿no? Tú no puedes trabajar. Tú puedes permitir que el cambio se dé en ti. Pero ya que los otros lo permitan o no lo permitan, no se le puede pedir a los demás lo que no te pueden dar. Hay algo así que dice un principio también. O lo que dice, ¿no? Yo le doy la bienvenida a la vida, venga vestida como venga vestida, con un sí corazón. Sí, ahorita hablamos de la responsabilidad de nuestro estado emocional, descartando las actitudes de los demás. Pero también debemos descartar las circunstancias. Yo no tengo control sobre las circunstancias y tampoco puedo quedar a merced mi situación, mi enfermedad me hace tan vulnerable, compañeros, que yo no puedo quedar a merced de nada de eso. Ni de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Debo de asumir mi responsabilidad, mi estado emocional. Oigan, padrino, pero sí es un riesgo de no tomarse nada personal, ¿no? Porque si yo me tomo algo personal que es contra mí, ya me enojo y hago berrinche, pero si yo me doy cuenta de que es una... No, o sea, comprende ahí lo que cabe es comprender la limitación. El que está mostrando cómo actúa es él, no se refiere a ti, se refiere a él. Pero sí, de la culpa nos debemos deshacer. Y es que para eso hay que estar completamente de acuerdo en que nosotros consumimos no porque queramos consumir, sino porque no podemos no consumir. Pero darnos cuenta de lo que eso implica, del peligro en que nos pone. De esa parte que dices que el darse cuenta tiene que venir respaldada por la parte de la actitud y la necesidad, ¿no, padrino? Es como puedo determinarme a mí mismo, ya me estoy dando cuenta. Cuando lo sabes, cuando sabes cuál es tu situación. Tu situación es de derrota, güey. De derrota, no de victoria. Aquí no habíamos tipos victoriosos. Aquí no nos reunimos a hablar de nuestras chingonerías, cabrón. Ese es el estilo de convivencia cuando se reúne cualquier grupo de personas. Empiezas a hablar bien de ti o empiezas a permitir que los demás hablen bien de ti. Les he platicado del cultivo yucateco, ¿no, hijo? Los yucatecos te dicen: eres un chingón y puta madre. O sin necesidad que nos lo digan, nosotros mismos nos lo seguimos diciendo. Y esa palabra chingón es una palabra abstracta, entre comillas, como la palabra pendejo, ¿verdad? La palabra chingón tiene sentido
cuando la defines como alguien que chinga mucho. No, cuando la tomas en otro sentido no tiene ningún sentido. Y nosotros, sin quererlo, chingar es sinónimo, aquí podemos usar otra palabra, de molestar. Nosotros, sin quererlo, hemos sido una molestia cabrona. Convivir con alguien que continuamente está intoxicado, con la necesidad de seguir intoxicado y que se transforma de tal manera, es sumamente difícil. ¿Cómo lo agarras? ¿Cómo lo amarras? Lo que sientes tú al verlo mal. De nuestras especialidades secundarias, sino de nuestra especialidad primaria. De aquello en lo que somos especialistas. Hasta ahorita hemos sido especialistas en cómo se manifiesta en nosotros la enfermedad y todo. Ahora tenemos que volvernos especialistas en salir de eso, ¿no? ¿Alguien más gusta compartir? Entonces la culpa no nos sirve, compañeros. Es más, es un estorbo. Y siempre va a venir acompañada de los otros factores, ¿verdad? Sí. Dice, aquí esto, la primera parte, sin importar lo bajo a que hayamos llegado, eso me recuerda lo que decía aquí ¿qué decía aquí? Sin importar cuán negro fuese, ¿verdad? Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros, pero para eso se necesita que primero pase por beneficiarnos a nosotros. Todo tiene un para qué. Aquí a nosotros ya nos importa el para qué, no el por qué. Todo tiene un para qué. Y eso te trae esa otra parte, ¿no? Cuando la vida te presenta algo es porque se refiere a ti. Sí. Es para... Porque ahorita veíamos esa parte, ¿no? De que, como decía, no es una personal, o sea, que no, sino la vida te presenta cosas que se refieren a ti. Y la prueba es que se vive. ¿De quién va? Como dice, la vida es la maestra, yo soy el alumno. Yo cómo lo voy a tomar. Sí. Entonces, ahí cambia todo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero ¿cómo era? No hay mejor maestra que la experiencia. Esa onda. Entonces, te lo va presentando y muchas veces el quererme negar eso o evadir eso me causa conflicto. Me causa un conflicto, por eso vienen emociones dolorosas. Porque quiero evadirlas y no hay forma. Porque lo está presentando. Entonces ahí viene el ejercicio. Como hoy somos maestros y alumnos mutuos a la vez, todo se refiere a uno. ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo le voy a dar sentido para salir de esto? Sí. Y aquí, ¿cómo determino yo lo que puede servir a todos? No puedo. El creer que lo que he vivido no les puede servir a los demás no tiene fundamento. No tiene fundamento. Lo que hemos vivido todos nosotros nos sirve a todos nosotros. Y aquí es nuestra primera oportunidad de buscar el beneficio de los demás a través de lo que hemos manifestando lo que hemos vivido, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? Les agradezco.